Buenos días, ¿cómo anda la hinchada? ¿Cómo dicen que les va la vida? ¿Bien? Espero que sí. Estoy acá arriba. ¿Cómo andan? Bueno, les traigo más preguntas de anatomía, ¿sí? La idea es comentarles que vamos a iniciar este febrero, la primera semana de febrero, con dos cursos de anato, el curso introductorio y el curso de miología, de esplagnología. Así que les quería contar eso. Y bueno, tirarle algunas preguntas como para que vayamos repasando y vayamos entrando un poco en el tema. La idea, como les cuento siempre, es que puedan entrar a la anatomía, que puedan entender la anatomía de una manera razonada, ¿sí? Aprender a aprender anatomía es fundamental. No tener solamente el recurso memorístico, porque eso no nos alcanza, porque eso no nos hace aprender, nos hace repetir sin entender, sin razonar, sin asociar, nos olvida a la semana si es que con suerte lo pudimos aprender. Entonces, lo que hacemos nosotros en las cátedras online es abordar los contenidos de una manera constructivista, razonando, asociando, integrando, y que de esa manera el aprendizaje nos resulte más fácil, porque hay muchas herramientas, y sea verdaderamente significativo. Más o menos es lo que siempre estoy repitiendo. La idea es aprender a aprender, es razonar, es asociar, es integrar, que tengamos todas las herramientas que nos faciliten el aprendizaje y de esa manera lograr un aprendizaje que nos dure, ¿sí? Que sea bien firme, lo que se llama en pedagogía constructivista aprendizaje significativo. Nosotros compartimos 4 cursos. Uno primero que es de anatomía pedagógica del aparato locomotor, que ese es ideal cuando uno está empezando a transitar la materia, para asirse, para agarrarse de herramientas y poder hacerlo de manera facilonga, poder entender, ya tener los temas importantes vistos, todas las estrategias cognitivas ya bien puestas como para poder empezar sin problemas. Ese curso lo que tiene de bueno es eso, que nos introduce al aparato locomotor, que es lo que primero se ve en la mayoría de las asignaturas, de una manera muy piola. La verdad que da herramientas para transitarlo sin grandes sobresaltos. Después tenemos un segundo curso que es un poco más avanzado de miología, donde vemos todos los músculos con inserción, acción, inervación, relaciones, accidentes topográficos, etc. Después tenemos un curso de esplagnología, donde vemos todas las vísceras del cuerpo, vamos a hacer los aparatos. Empezamos por aparato cardiocirculatorio, corazón y periférico vascular, después respiratorio, después todo tubo digestivo, urinario y genitales. Y le mandamos también periné a este curso. Y después otro curso que tenemos, que para mí es fabuloso, el curso de neuroanatomía. Y ahí tendríamos un pantallazo general bastante profundo, con detalles y avanzado de lo que es la anatomía. Ahora en febrero, la primera semana de febrero, vamos a iniciar con 2 cursos que van a ser el curso de anatomía pedagógica para aprender a aprender anatomía, aquellos que les fue mal, porque generalmente no tienen las herramientas básicas para poder entender la anatomía, aquellos que van a empezar este año en una carrera de la salud donde tengan anatomía, para que vean que no es tan complicada como se pinta, y que tenemos estrategias y herramientas que de verdad les pueden facilitar el aprendizaje. Y para aquellos que ya transitaron y que tienen que rendir o que quieren rever, vamos a hacer un curso avanzado de esplagnología, ¿sí? Donde vemos con lujo de detalles todo el tripaje, digamos. Bueno, entonces arrancaríamos con estos 2 cursos la primera semana de febrero. Creo no, acá tengo el papelito, ayuda a memoria. El curso introductorio de anatomía pedagógica se va a dar los días martes, jueves y sábados, de 14 a 15:30. Las clases quedan todas grabadas, así que si no pueden estar en ese horario porque laburan o porque tienen cosas que hacer, las pueden ver a la tarde o al otro día, o si están y las quieren volver a ver, las pueden volver a ver. Y siempre tenemos una comunicación para poder evacuar dudas, para poder conectarnos, para poder construir, para poder vincularnos, para poder socializar. Usamos un grupo de WhatsApp, donde nos la pasamos jodiendo todo el día. Y el curso de Esplagno, el de Esplagno,
lo vamos a dar los días martes y viernes de 16 a 18. Ponele. Digo ponele porque como es final, es el último, después no hay otra actividad, generalmente nos quedamos un poquito más. Pero están buenos los cursos, están muy, muy buenos. Bueno, yo les traje preguntas de estos 3 cursos. Saqué 2 preguntas que habitualmente se pueden hacer en un examen final o en la práctica profesional de anatomía pedagógica, del de mío y del de Esplando. Espero que les gusten las preguntas que les elegí. Si les interesa más información, acá está la dirección, catedrasleonardocoscarelli@gmail.com, nos mandan un mail y les pasamos los programas, los cuadernillos. Como les cuento siempre, apoyándonos en esta pedagogía constructivista, usamos unos cuadernillos teóricos para completar con toda la info que estamos viendo en las clases. Así que está bastante lindo el curso. Están bastante lindos los cursos. Bueno, vamos con el primer módulo. 2 preguntas les traje del de anatomía pedagógica del aparato locomotor. Una es una pregunta simplonga, facilonga, que estamos obligados a saber, que es cuáles son las estructuras que encontramos en la extremidad distal del húmero. El húmero es el hueso del brazo. Nosotros vamos a encarar todos los cursos usando las 2 terminologías, la terminología clásica y la terminología internacional. Cuando empecé a manejar los videos de YouTube, nosotros, incluso ahora, todavía estamos en un mix entre las 2 terminologías. Pero para aquel entonces usábamos en nuestra facultad la terminología clásica. Por eso los videos están hechos todos con terminología clásica, salvo los últimos donde uso la terminología internacional. En nuestra casa de estudios, acá en La Plata, estamos en transformación ahora, ya hace unos años, pasando desde la terminología clásica a la internacional. Yo en lo personal, desde hace unos años, en la facultad uso las 2 terminologías y en los cursos y en los nuevos videos que subo también usamos las 2 terminologías. La clásica y la terminología internacional. ¿Por qué? Porque en algunos lugares usan la clásica y en otros usan la internacional. Entonces, para que tengan, como algunas cosas cambian, usamos las 2. Y exactamente en este tema, en la extremidad distal del húmero, cambian algunos conceptos que clásicamente los tenemos de una manera, pero cuando llevamos a la terminología anatómica internacional los tenemos de otra. Entonces, nosotros sabemos que en la extremidad distal o inferior, distal del húmero, esto es una vista anterior, siempre que la vista es anterior, el plano es frontal. ¿Sí? Por ende, esto va a ser medial o interno, para la terminología clásica, lateral o externo, superior, inferior, plano frontal o plano coronal. Esto se ve en el curso introductorio en la parte de planimetría, que es a lo que más bola le doy, porque es lo que más les cuesta siempre. Entonces, la extremidad distal del húmero está aplanada de adelante para atrás. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes imagínense que agarran una pelotita. Miren, si yo hago así, estoy aplaudiendo de lateral a medial o de afuera adentro, en el plano sagital. Si lo hago así, lo estoy haciendo de arriba para abajo, en el plano transversal. Y si lo hago así, de adelante para atrás, lo estoy haciendo en el plano frontal. Entonces, la extremidad distal del húmero está aplanada de adelante para atrás, dice el testú. ¿Qué quiere decir eso? Que corre en el plano frontal, por lo que va a tener una cara anterior y una cara posterior, y 2 laterales, uno medial y uno lateral, o interno-externo, una terminología clásica. Esto es entonces una vista anterior de la extremidad distal del húmero. Marcamos 2 porciones articulares que van a corresponder. La que está más para adentro, la más medial, más hacia el medio, hacia la línea media, va a corresponder a la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. En el antebrazo tenemos hacia medial el cúbito o ulna y hacia lateral el radio. Entonces, esta estructura que tiene forma de polea, que es un gínglimo, son 2 conos que se fusionan desde sus vértices, 2 vertientes laterales con una depresión central, van a corresponder a la cavidad troclear de la ulna o cavidad sigmoidea mayor del cúbito, depende de dónde lo lean. Es la famosa tróclea, ¿sí? Que en la terminología clásica le decimos gínglimo o polea.
Lateral a ella tenemos una estructura bastante esférica, no tan ovoidea, que clásicamente le decimos cóndilo del húmero, que sería esta. Y acá estamos marcando una saliencia ósea hacia arriba y hacia medial de la tróclea, que es la clásica epitróclea. Está puesto entre corchetes lo que corresponde a la terminología clásica. Perdón, a la terminología, sí, a la terminología clásica. Y lateral a la tróclea, como les dije, tenemos el cóndilo. ¿Sí? El cóndilo recibe en la terminología internacional el nombre de capítulo, que quiere decir cabecita. Y por arriba y lateral a por arriba y por fuera, el epicóndilo. Cóndilo, en la terminología internacional le decimos capítulo. Capítulo quiere decir cabecita. Entonces tenemos en la extremidad distal del húmero dos porciones articulares, la tróclea y el capítulo, y dos extraarticulares, el epicóndilo medial, clásicamente conocido como epitróclea, y el epicóndilo lateral o epicóndilo. Y por arriba de las superficies articulares se generan unas depresiones que surgen por la flexión del codo, donde la apófisis coronoides de la ulna o cúbito impacta por arriba de la tróclea y forma la fosa troclear o coronoidea, y el reborde del radio impacta por arriba del capítulo o cóndilo y forma la fosa radial o condilia. Fosa coronoidea, fosa radial. He aquí entonces las estructuras que tenemos en la vista anterior de la extremidad distal del húmero. Obviamente que para poder llegar a este punto, nosotros transitamos todo un recorrido donde hablamos primero de geometría, después de planimetría, después de generalidades de osteología, aprendemos a ubicarnos en el espacio, aprendemos a movernos en el espacio de manera precisa, y después llegamos a esto. ¿Sí? Esto es un recorte. Muy bien. Si lo miramos desde atrás, vamos a ver la vista posterior. Ahora esto es medial, esto es lateral. Vamos a encontrar también la tróclea y el capítulo. Ahí está la tróclea y el capítulo o cóndilo. Y una sola cavidad, mucho más grande que las otras dos, que es la fosa olecraniana, que va a corresponder al vértice o pico del olecranon cuando extendemos el codo. Bien, he aquí entonces la extremidad distal del húmero. ¿A qué llamamos cóndilo humeral en la terminología internacional? En la terminología internacional se llama cóndilo a la estructura formada por el capítulo, la tróclea y las fosas correspondientes. Esa estructura que yo estoy marcando ahí es lo que se llama cóndilo humeral. Y los anexos óseos o las saliencias óseas van a ser los epicóndilos. El epicóndilo medial o epitróclea y el epicóndilo lateral o epicóndilo. Entonces, hacemos ahora un mapita cerebral. Siempre a todo le ponemos un mapita cerebral para que el conocimiento se nos estructure y se nos acomode mucho mejor. Y decimos que la extremidad inferior o distal del húmero va a tener una porción articular formada por el cóndilo humeral. ¿Qué estructura forma el cóndilo humeral? Las que ya describimos. Y una porción no articular donde vamos a tener los epicóndilos. Hacia medial, el epicóndilo medial o epitróclea, y hacia lateral, el epicóndilo lateral o epicóndilo propiamente dicho. Y se terminaron las estructuras o las características de la extremidad distal del húmero. Simple. Lo que tenemos que hacer nosotros siempre es organizar el contenido. Y en los cuadernillos vamos organizando todo el contenido, porque de esa manera se fija mucho mejor. El aprendizaje tiene tres fases. Una fase de construcción y adquisición, se almacena y se recupera. Cuando lo construyamos, ¿dije bien? Sí. Cuando lo construimos o lo construyamos bien de manera organizada y prolija, lo vamos a almacenar de manera prolija y organizada. Y nos va a resultar mucho más fácil fijarlo y recuperarlo. Sipi, bueno, otra pregunta que les traje, un poquito más complejita, pero no es difícil, es, nombre las principales estructuras de la base de cráneo desde endocráneo. Para esto tenemos que conocer
todos los huesos. Acá ya tenemos otro recorrido donde vimos generalidades de cráneo, hueso por hueso, y después volvemos a generalidades y marcamos los accidentes. Sacamos preguntas así desde del medio, ¿sí? Pero hay una progresión pedagógica que es necesaria, que los cursos la tienen, que no la tienen los videos, porque los videos son, los videos de YouTube son cachos así, ladrillos de una pared que se construye desde abajo. Nosotros en el curso empezamos desde abajo para arriba, y acá sería un ladrillo que sacamos del medio. Pero no importa, igual sirve para rever temas. ¿Qué es que sé? Esto es una cabeza ósea vista desde arriba, es una cabeza vista desde arriba. Siempre que la vista es superior o inferior, el plano es transversal. Esto es anterior, posterior, derecho e izquierdo. Y vemos 4 huesos de la calota, de la parte más superior del cráneo, que son hacia adelante el hueso frontal, que ahí lo marcamos, laterales los 2 parietales, el derecho y el izquierdo, y asoma acá atrás el occipital. Estos huesos se unen entre sí por medio de suturas, ¿sí? Son articulaciones asinoviales, sin fibrosis, donde encontramos la que une los dos parietales con el frontal se llama sutura coronal o bregmática. Bregma quiere decir frente. Después tenemos la interparietal o sutura sagital. Y por último tenemos esta sutura que une los dos parietales con el occipital, que se llama sutura occipital o lambdoidea. Lambda es una letra griega, de hecho la estructura que se forma acá tiene forma de letra griega. Esto es un punto sutural donde se unen más de 2 huesos que se llama bregma, y este es el otro punto sutural que se llama lambda. Bregma y lambda se preguntan siempre. Otra cosa que hacemos en los cursos es marcar lo que habitualmente se pregunta. Y vamos a reforzar el conocimiento desde 2 lugares. Aquel que se pregunta para que puedan aprobar, pero por sobre todo aquel que van a necesitar para aplicarlo en la práctica profesional. Acuérdense que se estudia para aprender, no se estudia para aprobar, ¿sí? Si ustedes estudian para aprender, el aprobado viene solo. Ahí no hay vuelta que darle. Eso es así. Bueno, pero lo que nosotros tenemos que ver acá es la vista endocraneal de la base. La vista endocraneal de la base. Entonces, vamos a hacer un corte que corra por el plano transversal. Un corte transversal y le sacamos a esta cabeza la calota. Entonces podemos ver las estructuras que tenemos en la base del cráneo desde adentro, desde endocráneo. Vamos a usar una herramienta muy importante que es la diferenciación por colores, y vamos a ir marcando las estructuras que vemos. Ese es el hueso frontal, visto desde endocráneo. Todo está visto desde endocráneo, obviamente. El hueso parietal, el temporal, el occipital, el hueso llave de la base del cráneo, que es el hueso esfenoides, y asomaría en amarillito ahí una parte del etmoides. Entonces, nombramos con líneas de trazos continuos los nombres de los huesos. Y con trazos punteados vamos a marcar accidentes que son importantes. Y marcamos la apófisis crista gali del hueso etmoides, cresta de gallo, que acá no se alcanza a ver muy bien, pero sobresale ahí, sería esa que está ahí. En una vista lateral se ve perfecta. En todos los cráneos está y siempre se pregunta. Es la pregunta de cajón. ¿Qué es esto? La apófisis crista gali. Y por delante de ella, perteneciendo al frontal, va a estar el agujero ciego, que acá no está marcado, pero estaría ahí. Ese negrito que se ve ahí es el agujero ciego, donde no pasa ningún elemento noble, sino que se inserta la hoz del cerebro, que es una expansión de la dura madre, que es una de las meninges, de las capas que recubre el encéfalo. Ya lo van a ver. Acá estamos marcando las alas menores del esfenoides. El esfenoides, bueno, está mal escrito, esfenodies. El esfenoides. El esfenoides, me parecía que algo estaba mal. El esfenoides tiene
un cuerpo cuadrilátero, que en realidad es cúbico, tiene seis caras, un cuerpo cúbico, y tres tipos de apófisis. Las alas menores, o apófisis ingracias, las llama el Destú, las alas mayores, que van a correr en los tres planos del espacio, y las apófisis pterigoides, que no se ven desde el endocráneo, porque caen como dos patitas, quedan pendientes en la base del cráneo. Son esas entonces las alas menores o apófisis ingracias. Ahí están las alas mayores en su porción horizontal o porción de la base, donde tienen tres forámenes clásicos, que son el redondo mayor, el oval y el redondo menor, o en la terminología clásica, foramen redondo, foramen oval, foramen espinoso. Esta estructura que está ahí, triangular, es la espina del esfenoides o língula esfenoidal. Por eso el agujero redondo menor se lo conoce como agujero espinoso. Ahí tenemos en el centro de la cara superior, en la cara superior del cuerpo del esfenoides, que ya de hecho agregamos que el cuerpo del esfenoides es hueco y en su interior tiene los senos esfenoidales, que son senos paranasales, una concavidad, una depresión, que es la famosa silla turca, tiene forma de silla turca, ¿sí? Ahí apoya la glándula hipófisis, importante, importantísimo, también se pregunta siempre, la silla turca. Cuando ustedes un profe les diga, esto es pregunta de examen, ustedes tienen que tener aparte, yo usaba una libretita, ¿sí? Donde cuando el profe decía pregunta de examen, anotaba. Y después aparecían. Así que, pero, insisto, hay que estudiar para aprender, no estudiar para probar, porque eso no nos va a ayudar mucho. Marcamos ahí en la porción petrosa del temporal, o peñasco, que tiene una forma prismática cuadrangular, como un obelisco, con cuatro caras. Ya se estudiará cuando se estudia el hueso temporal. El gran foramen magno, o agujero occipital, donde pasa el tallo encefálico a transformarse en médula espinal. ¿Sí? La parte más inferior del tallo encefálico del encéfalo es el bulbo o médula oblonga, y ahí pasa a transformarse en médula espinal. El foramen magno o agujero occipital se continúa con el conducto raquídeo de la médula, de la columna, perdón. Ahí marcamos una saliencia que está en la cara interna del occipital, que es la protuberancia occipital interna. Ahí vamos a tener un repliegue de la dura madre, que es la prensa de Erófilo, o confluencia de los senos, que corresponde a sangre venosa del sistema nervioso central. Eso lo estudiamos después cuando vemos la parte del sistema nervioso central. ¿Algo más para marcar? Sí, marcamos esa interlínea entre el borde posterior del ala menor, las clinoides anteriores, que son estas apófisis, y el borde anterior de la silla turca, y nos prolongamos hacia el lado opuesto, y esta segunda interlínea, que va a correr por el borde superior de la porción petrosa del temporal, las apófisis clinoides posteriores, que son estas, y el borde posterior de la silla turca, y nos prolongamos hacia el otro lado. Esas dos interlíneas nos van a dividir la base del cráneo en tres fosas. La fosa cerebral anterior, la fosa cerebral media y la fosa cerebral posterior. Y creo que no hay más estructuras que les marqué acá. Hay muchas más para destacar, pero nos quedamos con estas. Bueno, ahí les marco las clinoides anteriores y las clinoides posteriores. Ahí está, miren, el foramen óptico o agujero óptico entre las dos alas de inserción. Les voy a marcar los forámenes seguro. Entre las dos alas, el ala menor se inserta por dos patitas, se engarza por medio de dos patitas en la parte lateral del cuerpo del esfenoides. Entre estas dos patitas se delimita el conducto óptico o foramen óptico. Ahí está el oval, perdón, el redondo mayor o foramen redondo. Ahí le ponemos los nombrecitos. Ese es el oval, y el espinoso o redondo menor.
Por delante de la porción petrosa o peñasco del temporal, el foramen rajado anterior o lacerium, y por detrás un clásico que es el rasgado posterior o yugular, foramen yugular o rasgado posterior. Después tenemos los forámenes de la lámina cribosa del etmoides y los condilios que no los vemos, el condilio anterior y el condilio posterior, y ya no hay muchas más cosas para describir en esta porción en esta vista endocraneal. Sí, se pueden describir los rebordes orbitarios con las impresiones digitales del lóbulo frontal. Podemos describir también la lámina cribosa del etmoides. Podemos describir el surco del seno lateral o seno sigmoideo, la fosa vermeana, la fosa cerebelosa. Pero como un primer approach de los accidentes endocraneales de la base, venimos súper bien. Ahora les traje dos preguntas del módulo de miología, que ni me acuerdo cuáles eran. Sí, me acuerdo. Era una del frontal y la otra era de... Sí, función de los músculos masticadores. Bien, características anatómicas del pectoral mayor. El pectoral mayor es un músculo que lo podemos incluir dentro de los músculos del tronco, del tórax, o dentro de los músculos de la axila. Si lo incluimos dentro de los músculos de la axila, pertenecen a la pared anterior, al plano superficial. En la axila tenemos 4 paredes. En la pared anterior tenemos 3 músculos. 2 en un plano profundo, que son el subclavio y el pectoral menor, y 1 en el plano superficial, que es el pectoral mayor. El pectoral mayor se va a insertar proximalmente en la mitad medial de la clavícula, en el borde lateral del esternón, en los cartílagos costales, hasta la séptima costilla. ¿Sí? Inserción proximal, entonces. Haces claviculares en los 2/3, dice laterales, pero está mal, es medial, en los 2/3 o la mitad medial de la clavícula, es un error Coscarolo, y después se va a insertar también en el manubrio del esternón. El esternón tiene manubrio, cuerpo y sifoides. Luego se inserta, continúa su inserción en el esternón, ¿sí? En los 2/3 que nos quedan del esternón, y en los cartílagos costales hasta las costillas quinta, sexta y séptima. Y tiene un haz a nivel de la axila, un haz cutáneo, que cuando hacemos el bolsillo para poner un implante mamario, los plásticos, tenemos que cortarlo. ¿Por qué diferencié en colores la inserción del pectoral mayor? Porque las fibras que vienen de estos lugares van a tener diferente disposición. Vamos a usar para explicar la inserción lo que yo llamo técnica del estambre, que es una herramienta pedagógica que nos ayuda a entender mejor las inserciones musculares. ¿Sí? De ahí va a encontrar su inserción distal en la corredera bicipital del húmero. Esta es la extremidad proximal del húmero, donde tenemos la cabeza, el tubérculo menor o troquín, tubérculo mayor o troquíter, entre ambos el surco intertuberculoso o corredera bicipital, que va a tener 2 bordes, un borde medial o cresta del tubérculo menor o labio medial de la corredera, y uno lateral o cresta del tubérculo mayor. Es a ese borde lateral o labio lateral o cresta del tubérculo mayor donde se va a insertar distalmente el pectoral mayor. Es un músculo triangular con una vasta inserción proximal y una limitada inserción distal. Los músculos que tienen mucha inserción de un lado y poquita del otro lo hacen para tener mucha fuerza. De hecho, es uno de los músculos más fuertes del hombro. El por delante y el dorsal ancho o latissimus dorsi por detrás. Son músculos muy fuertes. Fíjense, las fibras coloradas, las que se insertan en los 2/3 inferiores del esternón y el reborde costal, lo van a hacer distalmente, se van a insertar distalmente de manera cruzada, lo que nosotros le decimos de forma helicoidal.
Fíjense. Y profunda. ¿Ven cómo se van cruzando? Las otras, las que se insertan en el manubrio del esternón y en la clavícula, lo van a hacer más superficiales en la corredera y de manera plana, paralelas entre sí. Esto hace que se nos genere en la inserción distal una letra U o una letra V. Se rota sobre su eje, rota, el músculo gira, lo mismo hace el dorsal ancho o latissimus dorsi, pero que va a ir al labio interno o labio medial. Ahí vemos un enmarañaje de músculos del hombro y marcamos esa U que les contaba recién del pectoral mayor. La acción que tiene es la de llevar el brazo, el miembro superior, hacia adelante, hacia arriba y hacia la línea media, ese músculo que nos sirve para trepar si hacemos punto fijo en el brazo. Y ahí tenemos al pectoral mayor, inervado por ramas colaterales del plexo braquial que forman el asa de los pectorales. Acá tenemos el pectoral mayor. Fíjense cómo tiene esta disposición helicoidal, cómo se enrosca sobre sí. Importante cómo está separado del deltoides por el surco deltopectoral, donde encontramos la vena cefálica. Otra pregunta de examen, ¿sí? La vena cefálica. Y hasta acá hablamos del pectoral mayor. Y la otra pregunta que les traje de este módulo es, ¿cuál es la función de los músculos masticadores? Que es una pregunta que cuando uno la hace habitualmente dicen masticar, sí, pero no es tan así, tan masticar. Para masticar nosotros tenemos que, para comer, tenemos que cortar, desgarrar y moler el alimento. Lo trituramos, lo mezclamos con la saliva y formamos el bolo alimenticio, que lo deglutimos a la faringe, al esófago, que llega al estómago, y el estómago lo fracciona formando el quimo gástrico, que ya pasa a ser jugo. De hecho, quimo es una palabra en latín que significa jugo. Entonces, los músculos masticadores lo que hacen es mover la mandíbula para poder masticar. Con los incisivos cortamos, con los caninos desgarramos y con los molares y premolares molemos y trituramos y amasamos el bolo alimenticio. Los músculos masticadores van a ser 4 o 5. ¿Por qué digo 4 o 5? Porque habría un quinto masticador que es el vientre anterior del digástrico, que es un músculo supraovideo, que nos sirve para abrir de manera activa la boca. Lo que hacen los músculos masticadores es levantar el maxilar, cierran la boca, elevan la mandíbula. Para abrirla, relajamos los músculos y la ley de gravedad permite abrirla. Pero también traccionamos del vientre anterior del digástrico, que sería el quinto masticador. Bien, los músculos masticadores son el temporal, el macetero, el pterygoideo lateral y el pterygoideo medial. Todos son músculos grandes, menos el pterygoideo externo, que es un músculo chiquitito. ¿Por qué hago esta explicación? Por algo en particular. Esto es un cuadro de doble entrada que fue hecho para explicar las inserciones en detalle, que no lo vamos a hacer ahora porque la idea no es hablar de músculos masticadores, sino de su función. Se los nombro. Acá tenemos el temporal, en una foto de Sobota, que va a ir a la apófisis coronoides, ¿sí? A ver si ampliamos. Este es el maxilar. Esa es la ATM, articulación temporomandibular. Ahí estaría la coronoides. El temporal, también otro músculo muy fuerte, fíjense cómo tiene mucha inserción de un lado y poquita del otro. Las fibras corren, las más anteriores verticales, de arriba para abajo, las medias oblicuas y las posteriores horizontales, de atrás para adelante. Esta foto es una vista lateral, siempre que la vista lateral, el plano es sagital, esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior. Esto de ver la vista y decir el plano al toque y sacar los parámetros espaciales, ustedes lo logran hacer de forma automatizada sin ningún problema, porque lo practicamos hasta que les queda como súper automatizado. Acá está la arcada cigomática que la cortamos. ¿Sí? Nosotros para llegar al punto de hablar de músculos masticadores ya vimos todo osteología de cabeza, o sea que ya sabemos de qué estamos hablando. Bien, ahí está la arcada cigomática. Le interponemos
la bolsa serosa de Greenfeld y Peyronet y la grasa retromalar. Cuando vemos en el módulo introductorio de anatomía pedagógica, la parte de miología, estudiamos que hay todo un sistema mesotelial de lubricación, donde encontramos diferentes estructuras, entre ellas las bolsas serosas, que nos permiten lubricar aquellas estructuras que se van a mover entre sí, que van a friccionar entre sí. Por ejemplo, esta bolsa serosa del temporal o retromalar, que textura llama de Greenfeld y Peyronet. Saben que los epónimos en la terminología internacional ya no los usamos. El temporal tiene una doble hoja aponeurótica que se va a insertar en la arcada cigomática. Y ahí tenemos el macetero. El macetero viene de maceter, que quiere decir masticar, que va de la arcada cigomática al gonio del lado externo. Y ahí estamos viendo el pterigoideo externo o pterigoideo lateral, que va al cuello del cóndilo, al gonio o ángulo del lado de adentro y de la fosa pterigoidea viene el pterigoideo interno, pterigoideo medial. De la fosa temporal a la coronoides viene el temporal, y de la arcada cigomática al gonio viene el macetero. Pero, algo importante, las fibras profundas del macetero no van al gonio, esto nunca lo saben, van a la coronoides. Ahí se ve el haz profundo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos fijar la coronoides cuando abrimos la boca, para que no se nos luxe el cóndilo, para que no se nos salga de la cavidad clinoidea. Tenemos que asegurarnos cuando abrimos la boca que algo nos mantenga el cóndilo en su lugar. ¿Y de dónde se tracciona? Se tracciona desde la coronoides. ¿Y quién tracciona? Dos. El haz profundo del macetero y las fibras horizontales del temporal. Ahí le agregamos el haz medio y el haz superficial del macetero y completamos los 4 músculos masticadores. Entonces, ¿qué funciones tienen? La mandíbula va a tener 4 movimientos. Todos están inervados por el trigémino, obviamente por el maxilar inferior o B3. Y las funciones que tienen son las siguientes. Van a mover la mandíbula. ¿Para qué? Para cortar, desgarrar, triturar los alimentos. También la vamos a mover para hablar, ¿sí? Movemos la mandíbula para hablar. Junto con los labios, la lengua y el paladar, modulamos el soplo fonatorio y producimos la palabra. ¿Qué movimientos tiene la mandíbula para comer? Bueno, o para todo en realidad. Movimiento de elevación o ascenso, el más importante, descenso. Después se puede lateralizar, mírenme, lateralizar, lo que se llama diducción, o llevarla para adelante, lo que se llama propulsión. Es muy fácil de acordarnos cómo se dan estos movimientos, muy fácil. La elevación la hacen los músculos más grandes. ¿Cuáles son los más grandes? Todos menos el pterigoideo externo, es decir, el temporal, el macetero y el pterigoideo interno. Los 3 más grandes van a elevar la mandíbula. El descenso lo hace la relajación de los más grandes más la tracción del vientre anterior del digástrico, que sería el quinto masticador. Y 2 cosas a tener en cuenta. 2 cosas a tener en cuenta. Evitamos que se nos luxe el cóndilo por medio de la tracción que ejercen las fibras horizontales del temporal y las fibras profundas del macetero que van a insertarse a la apófisis coronoides. Eso no lo sabían. La lateralidad la da el que nos queda. ¿Cuál nos queda? El pterigoideo externo, pterigoideo lateral. Eso se llama diducción. Cuando contraemos un solo pterigoideo lateral, cuando contraemos uno solo, se mueve hacia el lado opuesto. Y cuando contraemos los 2 pterigoideos externos, se va para adelante. Fíjense qué fácil que es integrar, asociar y entender la función de los músculos masticadores. Es muy fácil y para esto tenemos que usar siempre alguna herramienta. Fíjense cómo ahí tenemos el mapita cerebral
cómo razonamos, eso que los tres más grandes elevan y el chiquito que nos queda hace la lateralidad o deducción y la propulsión. ¿Sí? Acuérdense siempre, lo digo, lo escribo, lo dibujo y si puedo lo repito. Es mi frase pedagógica por excelencia. Lo digo, lo escribo, lo dibujo y si puedo lo repito. Y después pasamos a las preguntas de Splagno. No sabía, porque hay tanto para preguntar y tanto para compartir que no sabía qué traerles. Les traje dos cosas que les pueden servir. Algo de vascular y algo de genitales. La primera pregunta es de la arteria, bueno, de la vagina. Me fui para abajo. ¿Qué características tiene la vagina? Y la otra es referida a la arteria subclavia. Características en cuanto a relaciones y colaterales. Muy simple para que se lo acuerden. Características de la vagina. Bien, esto es una vista frontal de una pelvis, obviamente de mujer, y marcamos algunas referencias. Esto está en el cuadernillo, ustedes tienen que ir marcando cada referencia con los numeritos, poniendo el nombre. Para este momento ya hemos visto todos los genitales y estamos haciendo integración y asociación. El número 1 va a ir a marcar el útero, ¿sí? El útero, que está agarrado con una pinza de Fester, se llama pinza de Fester. El útero, el cuerpo del útero, fondo del útero. 2, 1 por 2 por 3. No se compliquen, tienen que tender a simplificar. Igual que el tálamo. El tálamo óptico mide 1 por 2 por 3,5, pero podemos decir 1 por 2 por 3 que no pasa nada. De color rosado el ovario, acuérdense siempre. Se encuentra por detrás de los ligamentos anchos, siempre. Por detrás del uréter. Bueno, hay que diferenciar si es nulípara o multípara. En el video anterior les hice fosa ovárica, porque siempre se pregunta. Triqui, el ligamento ancho, el peritoneo cayendo sobre las trompas y formando el ligamento ancho. 4, marcamos la ilíaca externa, debe ser eso. Arteria ilíaca externa, muy bien. 5, la trompa uterina, trompa de Gabriel Falopio, más precisamente la ampolla de la trompa. 6, el ligamento redondo, que sale de los cuernos o sale de los ángulos del útero y va al trayecto inguinal y termina en el pliegue adiposo pubiano de Himmler. 7, será la aleta anterior. Sí, el ligamento ancho está levantado por 3 estructuras, que son el ligamento redondo, la trompa y el mesovario, formando las 3 aletas. La aleta anterior, la aleta media y la aleta posterior. Todo esto se explica cuando hablamos del ligamento ancho, obviamente. 8, la aleta superior. ¡Sí! Eso que se ve ahí podría ser el ligamento lumbovárico, no sé, porque no va al ovario. A ver, ligamento lumbovárico, claro, lo tapa la trompa, va al ovario, lo tapa la trompa, está bien, lo tapa la trompa. Es la entrada de la arteria gonadal. Bien, bien. Yo no veo el PowerPoint antes debería verlo, ¿no? Debería verlo, pero también es una forma de pensar con ustedes. Es una forma de pensar con ustedes. Y está bueno eso. A es el cuello del útero que se mete adentro y baja abajo, se mete en la vagina. La vagina es vagina quiere decir vaina, ¿sí? Vagina es una palabra que de origen griego que quiere decir vaina, funda. La vagina se inserta en el cuello del útero. El cuello del útero es un cilindro. En la parte media del cilindro se inserta la vagina, dejando una parte exovaginal y una parte endovaginal. La parte endovaginal es lo que se llama hocico de tenca. Tenca es un pez, el pez tenca. Hocico de tenca. B es el uréter,
¿sí? El uréter que va a venir a la vejiga, que está por delante de todo esto. C de Coscarolo es el introito vaginal, lo que nos queda del himen, ¿sí? Que son las carúnculas mirtiformes, los resabios del himen, de ese pliegue transversal que tenemos en el introito vaginal. D de dedo es el cuerpo cavernoso, ¿sí? La vulva, igual que el pene, se puede erectar, se erecta, el clítoris de hecho también se erecta. Cuerpo esponjoso, no cavernoso, Leo, esponjoso. Bien, que están separados, obviamente, atravesados por la vagina. La E es el músculo bulbo esponjoso del periné. Acá están los cuerpos cavernosos. ¡Ah, estúpido! ¡Pum! En la rama isquiática, en el isquion. F va a ser el vestíbulo vulvar, la antesala a la vagina. La G son los labios menores o ninfas. La H son las glándulas de Bartolino, ¿sí? Las glándulas vulvares. Y la I va a ir a dónde? Labio mayor debe ser eso. Es el labio mayor con grasa. Perfecto. Entonces, ¿qué decimos de la vagina? La vagina es un tubo, es una vaina que no tiene una cavidad real. Su pared anterior y su pared posterior están pegadas, se hacen virtuales, se hacen reales cuando le introducimos algo. El pene o lo que le quiera introducir, o cuando sale el bebé, actúa como canal del parto y canal del coito. Va a medir promedio 9 centímetros de alto, 7 su cara anterior, 9 su cara posterior, 8, 7 a 9, y tiene con el cuello del útero unos fondos que son los fondos de sacos útero-vaginales o fornix, también se le puede decir. Fornix viene de fornicar. Vamos a ver que en cuanto a las relaciones, por detrás está en relación con el fondo de saco de Douglas, o útero vagino rectal, y por delante está en relación con la vejiga. Tiene una pared anterior y una pared posterior. Va a estar irrigada por las arterias vaginales, que son ramas directas de la arteria hipogástrica, también por ramas de la arteria uterina y otras ramas hemorroidales, etc. ¿Sí? Bien. Eso que se ve ahí es el músculo obturador interno. Este va a ser el elevador del ano, o músculo del periné. Esto lo vemos al final del congenital, se ve periné. Ese va a ser uno de los transversos. Y ahora sí hablamos de la vagina. Su pared anterior mide 7 centímetros, su pared posterior mide 9, 8 o 9, 9 en realidad, en promedio mide 8. Y tiene arriba la cúpula o fornix, que es lo que le había dicho recién, que es el fondo del saco, que es teóricamente donde se eyacula. La eyaculación intravaginal se hace en el fondo del saco y los espermatozoides solitos se meten al útero. ¿Sí? Bien. Por detrás tenemos un engrosamiento medio que se llama columna vaginal, que no tiene ninguna particularidad, columna posterior. Por delante, esa es la pared anterior, va a tener relación con la vejiga. Ahí están los uréteres entrando en la vejiga. La vejiga tiene en su cara posterior un engrosamiento muscular que es el músculo detrusor, el famoso trígono de Letó, ¿se acuerdan? Muy bien. Si nosotros sacamos la vejiga, vamos a ver que en la cara interna de la pared anterior, el trígono de Letó nos deja un triángulo, nos deja una impronta. Si cortamos y sacamos la vejiga, vemos cómo nos está haciendo una impronta en la cara anterior que se ve de adentro. Si nosotros lo cortamos, la vagina, y desplegamos su cara anterior, la abrimos para verla desde adentro, ahí vamos a encontrar la impronta del trígono de Letó, que se llama triángulo de Paulik, o Paulik.
el nombre se lo pueden olvidar. Lo importante es que por debajo hay una columna anterior, así como teníamos una columna posterior, que termina en un tubérculo, que es el tubérculo vaginal. Esa es la zona de mayor sensibilidad, o de sensibilidad, si se quiere, de la vagina. La vagina no tiene sensibilidad, solamente la tiene en estos 2 centímetros por delante de su cara anterior. Y en el clítoris, obviamente, la vulva en el clítoris. Son las zonas más erógenas. Es por eso que tenemos que conocer que acá es la zona más erógena, porque tenemos que saber dónde estimular. ¿Sí? La columna anterior termina hacia abajo, en el interior de la vagina, que es la zona de mayor inervación. Son 2 centímetros hacia adentro, en la cara anterior. Las arterias de la vagina, bueno, van a provenir principalmente de la arteria hipogástrica, que son las arterias vaginales, pero también vienen de la uterina y de la hemorroidal inferior. Se los dije hoy y acá se los escribí. La inervación pertenece al plexo hipogástrico, los linfáticos van a ir a los ilíacos internos y no creo que hay mucho más para decir de la vagina. Y ahora sí, por último, la última pregunta, y los dejo descansar. Relaciones psicolaterales de la arteria subclavia. Qué bueno que está esto. Todo tiene que ser siempre muy esquemático y con un mapa cerebral, ¿eh? Si no, la cosa no va. La arteria subclavia va a ser diferente a la derecha que a la izquierda. A la derecha van a ser del tronco brachiocefálico y a la izquierda lo va a ser directamente del callado de la aorta. El tronco brachiocefálico nos va a dar la carótida común derecha y la arteria subclavia. A la izquierda nace directamente del callado de la aorta, un poco por detrás y lateral a la carótida común. Es decir que la carótida común y la subclavia del lado derecho nacen de un tronco común y del lado izquierdo nacen separadas. Este es el callado de la aorta. A nivel de la cuarta vértebra torácica, pregunta de examen. A nivel está la porción horizontal del callado de la aorta. Cuarta vértebra torácica. Bien. ¿Dónde termina la clavícula? Cuando pasa por debajo de la... Perdón. Corten, dijo la chiqui. Así no. ¿Dónde termina la clavícula? No. ¿Dónde termina la subclavia, la arteria subclavia? Eso por pensar más rápido de lo que hablo. ¿Dónde termina la arteria subclavia? Termina en la cara inferior de la clavícula. Pasa entre la clavícula y la primera costilla. Ahí. Un cogederito. De hecho, tal que le hace un surco a la cara inferior de la clavícula y un surco a la cara superior de la primera costilla, que es el canal subclavio de los respectivos huesos. Che, quiero café. Rico. Ahí les marqué la primera costilla por debajo y la clavícula, ustedes que no ponen acento, la clavícula por arriba. ¿Sí? Ahí termina la arteria subclavia y se transforma en arteria axilar, que la dejaremos para otro momento. Bien. Ahí lo estamos escribiendo. ¿Qué relaciones tiene? Muy bien. La arteria derecha, la subclavia derecha corre por la base del cuello, no corre en el tórax. La izquierda sí, tiene un trayecto de 2 centímetros intratorácicos, donde está relacionada con la carótida común hacia medial y con el tronco brachiocefálico hacia anterior. Y está separada de la carótida común por el nervio vago o neumogástrico, que es el 10º par craneal. No más para decir de las relaciones de la subclavia izquierda. Después son iguales para la derecha que para la izquierda. La izquierda obviamente es 1 o 2 centímetros más larga porque no tiene tronco brachiocefálico. Pasa por el arco de los escalenos. A la primera costilla vienen los 2 músculos escalenos, que son músculos perivertebrales laterales. Hacia adelante el escaleno anterior, al tubérculo del Lisfranc, ¿sí? Tubérculo del escaleno anterior, y hacia atrás el escaleno medio, generando un arco por donde pasa, suena raro, pero es así, la arteria subclavia. Entonces decimos que la arteria subclavia tiene una porción preescalénica, una interescalénica entre los escalenos y una postescalénica. Es muy fácil. En la porción interescalénica va a estar
rodeada por los troncos secundarios del plexo braquial, por delante y por detrás. En la porción posescalénica nos va a dar una sola arteria, que es la escapular posterior. Y en la porción preescalénica da todas sus ramas, la mayoría. La mamaria interna o torácica interna, la vertebral y los dos troncos, que ahora los vamos a ver. Relaciones. En la porción preescalénica va a pasar por delante de ella el nervio vago o recurrente. Perdón. El nervio vago. O recurrente nada. Me quedé leyendo ahí. El nervio vago. Pasa por delante. Y va a dar el nervio laríngeo inferior, que va a ir a la laringe, por lo cual tiene que volver, tiene que recurrir. Y lo hace por detrás. Eso es una relación muy importante. Después pasa por delante de ella la cadena, pasa por detrás en realidad, cadena simpática cervical, pero manda un asa que la recubre por delante entre el ganglio, son ganglios nerviosos simpáticos, entre el ganglio inferior, que es el estrellado, se llama de Schöneck-Neubauer, y el medio, que es el de von Haller. ¿Sí? Son tres, Hirschfeld, el superior, von Haller el medio y Schöneck-Neubauer el inferior. Los nombres se lo pueden olvidar sin ningún problema. Entre el medio y el inferior hay un asa que recurre, que es el asa simpática, clásicamente conocida como asa de Biesens. Y después nos queda un nervio que cabalga al músculo escaeno anterior. Pregunta de examen: ¿qué nervio cabalga al escaeno anterior? Que después lo deja y pasa por delante de la subclavia, y es el nervio frénico. Son esas tres estructuras que no nos tenemos que olvidar, que se relacionan con la arteria subclavia, de medial a lateral. Y también por delante la vena subclavia. Acá tenemos el vago o neumogástrico o décimo par izquierdo entre la arteria subclavia y la carótida común izquierdas. A este nivel, en la porción preescalénica da la mayoría de sus ramas, y en la posescalénica, no mal, post, sin la R, va a dar la escapular posterior. ¿Sí? Y por delante la vena subclavia. Y fíjense cómo con este esquemita pedorrito tenemos, y con un mapita cerebral, las relaciones de la arteria subclavia. Acuérdense, lo digo, lo escribo, lo dibujo y si puedo lo repito. Para todo tienen que hacer un dibujo y todo lo tienen que diferenciar por colores. Aunque el dibujo les salga choto, no importa. Redondo, cuadrado, triángulo, como digo siempre, redondo, cuadrado, triángulo, pero que sea de su propia producción. Lo que ustedes hacen no se lo olvidan más. Se fija de una manera impresionante. Bien. Ramas colaterales. Les voy a nombrar un poquito qué es lo que hace cada una. Se los voy a escribir en un mapita cerebral. La mamaria interna es la primera rama, desciende aplicada a la cara posterior de los cartílagos costales hasta el esternón, lateroesternal, hasta el esternón no, hasta el diafragma, quise decir. Va a dar ramos colaterales para todo lo que es el mediastino, las perforantes para la región mamaria, y a nivel distal, a nivel terminal, en el diafragma nos va a dar una que se distribuye por el centro frénico, que se llama musculofrénica, y una que atraviesa un espacio que queda entre el diafragma y el esternón, que se llama hiato de Larrey, el nombre se lo pueden olvidar, que es la arteria epigástrica superior. Entonces, como ramas terminales tenemos la musculofrénica y la epigástrica superior. Esa es la mamaria interna. Después tenemos otra arteria importante, que es la vertebral. La arteria vertebral, que la da casi a la misma altura que la mamaria interna, o torácica interna, se le dice a la mamaria interna, pero la vertebral sube. La mamaria interna baja, la vertebral sube. Hay un triángulo, que Testudo lo describe como triángulo de Waldeyer, entre la primera costilla, el escaeno anterior y el esófago. Si se lo quieren acordar, se lo acuerdan, si no, no importa, yo igual se lo digo. Esta arteria vertebral se hace profunda, esquiva el séptimo agujero transversario y asciende por los 6 primeros hasta el occipital, donde ingresa, se fusiona con el lado opuesto y se transforma en tronco o arteria basilar. Esquiva el séptimo y sube por todos los demás. ¿Sí? Lo que dije
Acá lo escribí. Lo digo, lo escribo. Y ahora lo vamos a ver en un esquema. También va a dar ramas colaterales en el cuello para los elementos del cuello, para los músculos y los vasos y los elementos, los nodos linfáticos y las vísceras del cuello. Bien, ramos musculares. Ah, también da ramos musculares. Hola, Coscarolo. Los ramos para la columna, para la médula, obviamente. ¡Ah, estúpido! Lo bueno de tener siempre el PowerPoint que nos ayuda. El tronco tiro bisérvico escapular, se lo tienen que acordar de memoria el nombre, pero es fácil. Da una rama para la tiroidea, que es la tiroidea inferior, dos cervicales, ascendente y transversa, y una escapular, que es la escapular superior, o supraescapular, que pasa por la escotadura escapular o escotadura coracoidea por arriba del ligamento. Por adentro pasa el nervio, ¿se acuerdan? La tiroidea inferior, la cervical ascendente, la cervical transversa y la escapular superior, que van a los músculos de la región. Y después tenemos otro tronco, que es el tronco cérvico intercostal, que nos da la cervical profunda y las tres primeras intercostales. Acuérdense de esto, ¿eh? Las tres primeras arterias intercostales no son ramas de la aorta, siempre dicen lo mismo. ¿Cuántas son las arterias intercostales? 12. Perfecto. A la última se le puede decir subcostal, porque no está entre costillas, pero no importa, son 12 intercostales. ¿De quién son ramas? De la aorta. No, las tres primeras son ramas del tronco cérvico intercostal, que es rama de la arteria subclavia. Estúpidos, pum. Bien. Y por último tenemos en la porción posescalénica la escapular posterior. Lo digo, lo escribo, lo dibujo y si puedo lo repito. Y acá tenemos una foto que nos prestó el Sobota y le marcamos las referencias. 1. Clavícula. Clavícula, sí. 2. Esa es una vértebra cervical, seguramente. Y como es la séptima cervical. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. A ver. Ah, para Coscarolo. No está. A ver. A ver. Primera. Le hicieron una espinosa bastante grande, ¿eh? Primera. Segunda o axis, con la odontoides que se mete en el atlas. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. De las 7 cervicales, la que tiene la apófisis más saliente, la apófisis espinosa más saliente, es la séptima. Y se llama vértebra prominente. Ahí está. Bien. 3. Atlas. Primera vértebra cervical. 4. Tronco brachicefálico. 5. Arteria subclavia, obviamente derecha. 6. Esto es una vista lateral, ¿no? Vista lateral del vértice del tórax y de la columna cervical. Esto es anterior, posterior, superior, inferior. Si la vista es lateral, el plano es sagital. 6, ¿a dónde fue? Para Coscarolo. 6, ¿a dónde fue? A la carótida común derecha. 7. Acá tenemos la mamaria interna. ¿Sí? Una de las primeras ramas que va para abajo, lateroesternal, o torácica interna también la pueden leer. 8. La arteria vertebral saliendo del agujero transverso del atlas y ya yendo para el foramen yugular e ingresar al cráneo, unirse al lado opuesto y formar el tronco basilar. 9. El tronco tiro bisérvico escapular. Bien, que nos da la tiroidea inferior. ¿Hay una tiroidea superior? Sí, por supuesto. ¿Y de quién es rama? Y es rama de la arteria carótida externa. Es la primera rama que da la carótida externa, que es esta. ¿Sí? B. La cervical ascendente.
C, la cervical transversa, y D, esa que se va para la escápula, es la escapular superior. Ahí tenemos las 4 ramas del tronco tiro bicérvico escapular. Bien, ¿eh? El otro tronco, el cérvico intercostal, que nos da la cervical profunda y las 3 intercostales. Miren, el tronco de las 3 intercostales. ¿Ven que no les miento tanto? H, ¿para dónde va el H? La escápula posterior. ¡Uy! Y la I, que no sé para dónde va. Y ya ahí debería ser arteria axilares. Porque si esta es la clavícula y viene para acá así, y está por debajo. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, interesante, ¿no? Tocamos temas interesantes. Acuérdense, arrancamos la primera semana de febrero. Si les interesa, enganchense. Está bueno para aprender, para entender, para empezar con paso firme, ¿sí? Para no estudiar de memoria con el recurso memorístico solamente, para no pegarnos la cabeza contra la pared. Pero si nos la pegamos no pasa nada. Nos levantamos y seguimos caminando. Acuérdense, es lícito caerse, pero está prohibido no levantarse. En algún momento todos nos caímos y nos levantamos. El secreto está en levantarse, mis amores. ¿Sí? Bueno, entonces, los cursos que vamos a compartir son 4. El curso introductorio de anatomía pedagógica del aparato locomotor para aprender a pensar, a razonar, a entender y a estudiar y que no nos hagan el OSHI. Y el desplagno, que estos 2 empiezan ahora en febrero. Y podemos tomar offline el de miología y el de neuro. Están poemita. Le dejo de vuelta el mail, cátedras.leonardocoscarelli@gmail.com, y la foto de mis 3 amores. Martinito, que está allá en el cielo de los perros esperándonos. Y estos 2 boludos, Manuel y la gatita, que acá andan. Gente, como siempre, un placer enorme. Les mando un beso grande. Se cuidan mucho, mucho, mucho. Y bueno, estamos en contacto, ¿sí? Chao, bellezas.